Mi nombre es Giovanni de los Santos. Soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica, matrícula LR 2021-00776. Esta materia es de modelo de entrevista psicológica. Pertenezco al grupo 4. Le estaré hablando de lo que es la entrevista individual. La entrevista individual es una técnica de recopilación de información que tiene lugar cara a cara entre el evaluador y la persona entrevistada. Es una herramienta sencilla, rápida de utilizar, y los recursos necesarios para su realización son moderados. Esto se convierte en una herramienta indispensable en la evaluación. Estaré hablando de lo que nos permite la entrevista individual. Esta nos permite recopilar distintos tipos de informaciones. Entre las informaciones que podemos recopilar están los hechos y las comprobaciones de los hechos reales. Está también las opiniones y los puntos de vista. Está el análisis, la propuesta, hipótesis y las conclusiones. La entrevista, estaré hablando de algunos tipos de entrevistas también. Está la entrevista no dirigida. Este tipo de entrevista es donde la persona entrevistada se expresa con libertad sobre temas muy variados. Está la entrevista semidirigida. Este tipo de entrevista se presenta en recoger lo que son las manifestaciones de los actores en torno a un guión general, flexible, construido a partir de lo que son las preguntas de evaluaciones. También está la entrevista dirigida. Esta entrevista, en este caso, se aplica las guías de entrevista de manera estricta. El evaluador hace las preguntas una tras otra, sin dejar a la persona entrevistada la posibilidad de desarrollar otro punto. También estaré hablando de la etapa para la entrevista. Está cuando vamos a empezar una entrevista, que es el arranque. El arranque tiene que ver con un clima de confianza. Cuando vamos a empezar una entrevista, la primera impresión debe de ser la mejor. Este cliente debe de entrar en un lugar acogedor, en un lugar donde se sienta en confianza, en un lugar donde no tenga muchas distracciones, un color que no le resalte, que no le afecte en lo emocional, un sillón cómodo, sin ruido. Todo esto son factores que nos da una mala impresión si un paciente cliente llega a nuestro consultorio y se ve en esta situación, se ve un poco molesto. Entonces debemos de conocer y respetar las costumbres. Debemos de respetar la costumbre de cada persona, porque sabemos que cada país tiene una costumbre diferente y que todos no tenemos la misma costumbre. Debemos prever los problemas de idiomas también. Debemos de prestar y explicar las razones de las entrevistas. También debemos de fijar las reglas del juego, o sea, las reglas de la entrevista, la duración prevista para cada sesión de la entrevista. Debemos de decirle al paciente, o debemos de informarle sobre lo que es la grabación de nuestra entrevista. Si estás de acuerdo, el entrevistado puede ser grabado, y si no está de acuerdo, no podemos grabar la entrevista. Y también debemos de darle a entender a este paciente, que la información suministrada esta no pasa de ahí, que puede expresarse libremente, porque nosotros como psicólogos debemos de
tener ética, que las informaciones de este cliente no puede pasar del cliente hasta nosotros. Estas son informaciones clasificadas, informaciones que no pueden ser divulgadas. Entonces, así el cliente, paciente, va a sentirse en confianza y podrá darnos las informaciones que nosotros necesitamos para darle un buen diagnóstico a lo que estamos buscando. Es cuanto, espero que le haya gustado. Buenos días, mi nombre es Yaniver Cedeño Mauricio, pertenezco al grupo número 4 de modelo de entrevista psicológica y les estaré hablando sobre los tipos o clasificación de las entrevistas. Primeramente estaré comenzando sobre las entrevistas según su área de interés. Entre estas están las entrevistas periódicas, son aquellas que se realizan con el fin de dar a conocer las labores de un individuo, mayormente si es de interés para el público en el medio de comunicación que ésta se realiza. Mayormente este tipo de entrevistas se realizan a jugadores, deportistas, artistas y emprendedores. Las entrevistas laborales son aquellas que se realizan para dar a conocer el candidato ideal para ese puesto de trabajo. Las entrevistas clínicas son aquellas que se dan entre un médico y un paciente, con el fin de dar a conocer la sintomatología necesaria para deducir la enfermedad que se aqueja al paciente. Las entrevistas psicológicas son aquellas que se realizan en diferentes ámbitos entre un psicólogo y un entrevistado. Estas se hacen para dar a conocer el funcionamiento psíquico y emocional del segundo. Las entrevistas de investigaciones son aquellas que responden a la necesidad de acumular información sobre la realidad social de una comunidad, ya sea con fines científicos o sociales. Ahora les estaré hablando sobre las entrevistas según sus estructuras. Entre esas están las entrevistas abiertas, son aquellas en la que no existe un guión al cual apegarse en la conversación, sino que se lleva a cabo de manera improvisada conforme a lo que se produce entre la interacción del entrevistador y el entrevistado. Las entrevistas cerradas son aquellas que sí ciñen de un guión o cuestionario y que persiguen un tipo de respuesta muy concreto. Las entrevistas mixtas unen a las entrevistas abiertas y las entrevistas cerradas, permitiendo espacios de conversaciones abiertos y también permitiendo espacios de conversaciones cerrados o estructurados. Ahora les estaré hablando sobre las entrevistas según el medio de comunicación. Entre estas se encuentran las entrevistas presenciales, que son aquellas que tanto el entrevistado como el entrevistador se encuentran presentes, es decir, cara a cara. Incluso en ello hay algo en público, a distancia, como un ejemplo, a través de la televisión o a través del radio. Las entrevistas telefónicas son aquellas que se realizan por teléfono, como era de costumbre antiguamente, por parte de las encuestadoras, llamando números al azar. Las entrevistas escritas son aquellas que el entrevistador envía al entrevistado preguntas por escritos a través del correo electrónico o algún otro mecanismo. Las entrevistas virtuales son aquellas que sacan provecho a las nuevas tecnologías. Suárez Domínguez, mi matrícula es LR 2021 00790. Mi tema es característica de la entrevista. Una entrevista es una conversación o diálogos entre dos o más personas con un adjetivo predefinidos, en la que una de ellas ejerce el rol de entrevistador y su interlocutor, el de entrevistador. Este intercambio de ideas puede tener fines informativos, clínicos y elaborados o de investigación. Su objetivo es recolectar información o datos concretos. También la entrevista es un género periódicos que se utiliza para conocer el testimonio, la opinión o un punto de vista de una persona detectada en algún hábito de la sociedad, así como
de quienes ha presentado un acontecimiento de interés público. Para la entrevista, los logros recolectan información de interés de forma eficiente. Es necesario investigar el tema a tratar. Esto no solo es vital para tener un cuestionario o una guía aliado con los objetivos de la investigación, sino que además ayuda a que el intercambio con el entrevistado sea mucho más fluidos. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Marilene Maldonado Reyes, matrícula LR 2021-00769, estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Federico Enrique y Carvajal, recinto Romana. Pertenezco al grupo número 4 y le estaré hablando sobre entrevista con consentimiento informado. Entrevista con consentimiento informado es el proceso mediante el cual el psicólogo proporciona al paciente información adecuada con el objetivo de que éste pueda decidir por sí mismo sobre las actuaciones que pueden afectar su salud. Para que se considere una entrevista con consentimiento informado, se debe de proporcionarle al paciente toda la información necesaria para que éste pueda decidir de forma libre, voluntaria y consciente sobre los procedimientos o terapias a realizar. Y que al momento de realizar una entrevista con consentimiento informado debemos de tener presentes algunos principios éticos. Le estaré hablando un poco sobre su principio ético. Entre ellos está no maleficencia, que se basa en la obligación al psicólogo de proceder de forma o bajo tratamiento y que no tenga consecuencias negativas para el paciente. También está beneficencia, que se basa en garantizarle al paciente que los beneficios obtenidos con el tratamiento serán mayores a los perjuicios, es decir, que los objetivos de los profesionales al momento de realizar un ensayo clínico o investigación o tratamiento siempre será el bienestar del paciente. Y otro principio ético es autonomía, que es el principio ético más importante de la entrevista con consentimiento informado, ya que es el que se basa en la capacidad y derecho que tiene cada persona al elegir sobre los aspectos de su vida. Para realizar una investigación con consentimiento informado hay que asegurarse de exponer los hechos de forma veraz. Recomendar un plan de actuación o información sobre posibles alternativas y asegurarse de que el paciente haya comprendido el mensaje. ¿Cómo se debe de comunicar una entrevista con consentimiento informado? El consentimiento informado debe quedar plasmado de forma oral o escrita, siempre y cuando el paciente puede pronunciar de forma clara la palabra sí. Debemos de tener en cuenta que se trata de una decisión personal, por lo cual debe ser sola expresada por el propio paciente. Solamente él, no es permitido por ningún familiar ni ninguna persona cercana. El encargado de elaborar la entrevista de consentimiento informado debe ser el psicólogo o el psiquiatra encargado del paciente, el encargado del tratamiento del paciente. Serán informadas de la decisión tomada las personas que estén vinculadas que estén vinculadas al paciente por razones familiares, siempre y cuando el propio paciente lo permita. En caso de incapacidad, el paciente también debe ser informado, adecuando la fórmula de comunicación a su comprensión. En este caso, también debe ser informado su representante legal. Es cuanto. Muy buenos días, saludos cordiales, maestra. Mi nombre es Estefania Altagracia Bello Reynoso, pertenezco al grupo número 4 y
el tema que le voy a estar exponiendo en esta mañana es las fases de la entrevista, entre las cuales son o se pueden dividir entre el proceso de la preparación, la fase inicial, la fase intermedia, cierre, postdata y fase de la recogida de información. En la primera fase tenemos que es el proceso de la preparación. En ese proceso tenemos que estar preparado con las preguntas, sea de cierre, sean abiertas o cerradas. Las preguntas tenemos que tenerlas precisa, concisa, para que el entrevistado pueda entendernos o se adapte a nuestras preguntas. Tenemos que cuidar las características del espacio. Tenemos que tener un espacio a gusto al cliente paciente o paciente cliente. O sea que esas características deben de ser un espacio organizado, un espacio que ellos se sientan cómodos, sin interrupciones, ni ruidos. Los ruidos e interrupciones, sea cual sea, no son convenientes en la entrevista. Debemos de tomar en cuenta el espacio físico, como lo dije anteriormente, con el mobiliario, los muebles, los colores, etcétera. Esto es una fase muy importante porque es la primera. O sea, debemos de estar preparados con lo antes mencionado, porque desde ahí es que comienza una entrevista de éxito. Entonces, en la fase inicial, en esta fase, tenemos que estar con el entrevistado cara a cara. Vamos a estar con el entrevistado haciéndole las preguntas para obtener esa información, esas informaciones del problema. Debemos de presentarnos, confirmar la identidad del paciente, preguntarle por su identidad, preguntarle por sus preocupaciones, si está cómodo, si esto, o sea, informarle sobre la duración de la entrevista. Es súper importante informarle sobre eso, porque obviamente no vamos a tener una entrevista sin límite de tiempo. Todo tiene un límite, obviamente. Entonces, también informarle de la confidencialidad de los datos. Informarle eso al cliente, porque muchos creen que ¿cómo le explico? Vamos a estar difundiendo sus datos, y no es así. El psicólogo tiene que tener ética profesional, y esa ética significa que no podemos estar difundiendo los datos del cliente paciente, porque no es ético. Y por último, no lo más importante, la interpretación verbal y no verbal, sus movimientos, su forma de hablar, etcétera. En la fase intermedia, aquí, en esta fase, podremos obtener las informaciones. Ya en esta fase obtendremos todas las informaciones para lograr el objetivo el objetivo presentado, porque obviamente ya en la fase inicial se van preparando y van conversando, ¿verdad? Entonces ya en la fase intermedia ya tenemos las informaciones ya recogidas. Pero en este momento no podemos transcribir la información, porque no es ético, no es profesional transcribir la información revelada por el paciente. O sea, tenemos que hacerlo con inteligibilidad. Esto significa que tenemos que hacerlo inteligentemente. No podemos venir y transcribir todas esas informaciones delante del cliente, sino hacerlo intangible. Intangible significa que no podemos venir y escribir todas esas informaciones, porque no está bien. Sino tenemos que hacerlo educadamente, pero que el cliente no se dé cuenta. Si me hago entender. Entonces esos datos en esos datos tienen que estar las fechas, las cifras del cliente paciente. Y por último y no menos importante, en esta fase debemos de ser flexibles en cuanto al orden de las preguntas.
No podemos, si la pregunta número 1 va en la número 1, no podemos venir y decir, ok, o sea, tener la pregunta desordenada, no, ser flexible, ser ordenados en lo correcto. En el cierre o fase final, aquí se debe comunicar la finalización al entrevistado. O sea, debemos decirle, ok, vamos a terminar en X o tal hora o ya terminamos, etcétera. Agradecer la colaboración del paciente cliente, agradecerle, decirle gracias por mostrarle ese agradecimiento por su colaboración, con gratitud, con respeto y con afecto. Debemos de tener cuidado. Buenas tardes, mi nombre es Gineiri Noén, estudiante de Psicología Clínica. Estudio en la Universidad Federico Enríquez Carvajal, mejor conocido como UFE. Estoy cursando la materia de modelo de entrevista y le estaré hablando un poco sobre la entrevista grupal. La entrevista psicológica es aquella basada en la relación entre dos o más personas, donde uno de los integrantes, el psicólogo, realiza preguntas. Por lo tanto, se produce un intercambio entre la persona que solicita ayuda y el profesional que la ofrece. La entrevista de grupo es como su propio nombre lo indica. Es aquella que participan un grupo de personas en lugar de una sola persona. Es muy similar a la entrevista de panel, aunque en este caso el aspirante es entrevistado sucesivamente por diferentes personas. Una entrevista grupal tiene grandes ventajas. Entre ellas se encuentran las siguientes. Es posible conocer las necesidades de tu público objetivo. Te permite obtener mejores visiones internas a través de las discusiones que se generan entre los participantes. Es una técnica muy usada por su gran eficacia a la hora de obtener información complementaria, gestos, posturas corporales, expresiones, mediante la cual se puede analizar al paciente. La entrevista es el instrumento o técnica fundamental del método clínico y es por lo tanto un procedimiento de investigación científica de la psicología. La ventaja de realizar una entrevista grupal te permite ahorrar tiempo para conocer a los candidatos, por lo que el puesto de trabajo o el trabajo pueda ocuparse más rápido. La entrevista grupal permite al entrevistador comprobar las habilidades de los candidatos evaluados, su desempeño durante la prueba de la dinámica de grupo previamente descriptiva. Que sea una entrevista grupal no significa que el entrevistador no pueda hacer una ronda y hacer una pregunta individual.